El trastorno de personalidad por dependencia a veces parece un laberinto del que es imposible salir. ¿De dónde viene exactamente? ¿Son los genes? ¿La crianza que hemos recibido? ¿Quizás la cultura que nos rodea? Bueno, aquí en SciMap ya sabéis que no nos gustan las respuestas simples. Así que hoy lo que vamos a hacer es construir juntos un mapa mental, uno muy preciso, para entender de verdad, pero de verdad, cuáles son las raíces de este problema tan complejo. Y vamos a empezar por la pregunta del millón, la más importante. Cuando nos enfrentamos a algo como un trastorno de personalidad, lo primero que nos pide el cuerpo es buscar la causa, ¿verdad? Un único culpable. Pero, ¿y si esa búsqueda fuera en realidad una trampa? ¿Y si justo eso nos impidiera ver el puzzle completo? La ciencia hoy en día nos invita a pensar de una forma muchísimo más conectada y la verdad mucho más fascinante. Para poder navegar por toda esta complejidad, lo que necesitamos es una hoja de ruta, un mapa claro. Y este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a desmontar el mito de que hay una sola causa. Después, exploraremos la parte biológica, el temperamento. Seguiremos con la dimensión ambiental, el apego. Y al final, uniremos todas las piezas para ver la foto completa. ¿Listos? Pues vamos al lío. Venga, primer punto, el mito de la causa única. Para derribar esta idea tan simplista, no vale solo con decir, es que es complejo, no. Necesitamos una herramienta mental, un principio científico que nos permita entender cómo es posible que finales idénticos puedan venir de principios radicalmente distintos. Y esa herramienta tiene un nombre, equifinalidad. Quedaos con esta palabra porque es potentísima. Es un concepto clave en la ciencia y significa algo increíble, que se puede llegar al mismo destino, en nuestro caso, un trastorno por dependencia, recorriendo caminos vitales que no tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, no hay un solo guión, hay múltiples rutas que acaban convergiendo en el mismo punto. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante porque esta diapositiva hace que el concepto se entienda a la perfección. Fijaos bien, tenemos dos caminos vitales totalmente opuestos. Por un lado, una sobreprotección asfixiante, por el otro una negligencia, un abandono. Pues bien, ambos pueden desembocar exactamente en el mismo trastorno de personalidad por dependencia. Esto, señoras y señores, es la equifinalidad en acción. Vale, pasemos ahora al primer gran pilar de nuestra construcción. Vamos a ver cómo la biología sienta las bases. Pero ojo, y esto es súper importante, no como un destino que no se puede cambiar, sino más bien como un punto de partida, como una sensibilidad con la que llegamos al mundo. A ver, que esto quede clarísimo. Nadie hereda directamente un comportamiento sumiso o el miedo a estar solo. Lo que se hereda es, por así decirlo, la configuración de fábrica de nuestro sistema nervioso. Una especie de termostato emocional que viene predefinido. Y a esto, en psicología, lo llamamos temperamento. Y para que nos hagamos una idea de su peso, los estudios con gemelos, que son la prueba del algodón en esto de la genética, calculan que entre un 40 y un 60% de las diferencias de personalidad entre la gente se explican por factores genéticos. Es una pieza muy importante del puzzle, desde luego, pero no es todo el puzzle. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La genética, digamos, pone la bala en la recámara, te da una predisposición, una vulnerabilidad. Pero es el ambiente, es la vida, son las experiencias, las que al final aprietan o no el gatillo y deciden si esa vulnerabilidad se manifiesta. Y si nos ponemos un poco más técnicos y nos asomamos a ese hardware genético, pues encontramos algunos sospechosos habituales. Por ejemplo, el gen SLC6A4 puede hacer que el rechazo social se procese con un volumen biológico mucho más alto. Imaginad, para alguien una crítica es un susurro, pero para una persona con esta variante genética puede sonar como si se la dijeran con un megáfono. Pero insisto, por sí solos, estos genes no causan el trastorno. Son solo una parte de la ecuación. Muy bien, ya tenemos la base biológica. Ahora vamos a construir la segunda capa encima. Vamos a explorar la influencia potentísima del entorno en nuestros primeros años y en concreto del apego. Aquí es donde la experiencia empieza a moldear la biología. La calidad de nuestras primerísimas relaciones, las que tenemos con quienes nos cuidan de pequeños, dibuja literalmente el mapa mental que vamos a usar para navegar por el resto de nuestras conexiones sociales durante toda la vida. Esas primeras experiencias crean una plantilla, una especie de software sobre cómo funciona el mundo y las relaciones. Fijaos bien en esta tabla porque es muy clara. Nos enseña los 4 estilos de apego, pero quiero que la atención se centre en la fila destacada. El estilo ansioso ambivalente. Este estilo nace de un cuidado que a veces está y a veces no. Es inconsistente. Y genera un modelo mental muy concreto. Yo no valgo mucho, pero el otro es mi salvación. Como veis, es el predictor más directo del trastorno de personalidad por dependencia.
Y dentro de ese tipo de apego, estos dos estilos de crianza son, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que crezcan las ideas centrales de la dependencia. El primero, la hiperprotección, le manda un mensaje demoledor a la persona: sin mí no eres nada. Y el segundo le enseña una lección terrible, que para que te quieran tienes que renunciar a ti y someterte. Y por si la biología y la crianza no fueran suficientes, entra en juego la tercera capa, la cultura, que funciona como un amplificador potentísimo. Todas esas narrativas sociales como el mito del amor romántico, con ideas como eres mi media naranja o no puedo vivir sin ti, lo que hacen es normalizar e incluso idealizar una fusión total con la otra persona que, si la llevamos al extremo, es patológica. La venden como el ideal al que hay que aspirar. Muy bien, pues ha llegado el momento de la verdad. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Vamos a ver cómo estas dimensiones no es que solo se sumen, sino que se cruzan y se retroalimentan para crear lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Este mapa de riesgo es la gran foto final, la síntesis de todo nuestro análisis. Fijaos cómo converge todo: una vulnerabilidad biológica de base, una crianza que crea un modelo de apego inseguro y un contexto cultural que encima lo aplauda y lo normaliza. Es como si tres ríos distintos confluyeran para formar un único y enorme caudal. Así que, el punto crucial, la idea con la que nos tenemos que quedar, el titular de todo este análisis, si queréis, es este: ningún factor por sí solo es la causa. No son solo los genes, no es solo la crianza, no es solo la cultura. Es la intersección, la convergencia de las tres capas al mismo tiempo lo que genera el trastorno. Y claro, esta comprensión de un origen que es multicausal nos deja con una reflexión final, una pregunta que es casi obligatoria. Si el problema se construye en múltiples niveles que se enredan entre sí, ¿qué nos dice eso sobre cómo debería ser una solución que de verdad quiera ser eficaz? Ahí queda esa idea, para darle una vuelta.